Bendecido y bendecida de Dios, es tiempo de tomarnos un delicioso tinto con el Señor y de ser transformados por su bendita palabra. Mi nombre es Gerson Moreno y te doy la bienvenida a este espacio de devocional. No vuelvas a la esclavitud. Mensaje que está basado en el libro de Jueces, capítulo 6, verso 8 al 10, que dice así. El Señor les envió un profeta que dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su bendición, su tierra. Pero les dije, les advertí: yo soy el Señor su Dios. No adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven. Pero atención, ustedes no me obedecieron. Al leer todo este capítulo 6 nos encontramos con un pueblo llamado los madianitas. Ellos eran gentes, atención a este dato, del desierto, que descendían de la segunda esposa de Abraham, Cetura. De esta relación surgió una nación que siempre estuvo en conflicto con el pueblo de Dios, esto es, con los israelitas. Años antes, los israelitas, cuando todavía peregrinaban en el desierto, lucharon contra los madianitas y casi los destruyeron completamente. Pero debido a que no los aniquilaron en su totalidad, la tribu volvió a poblarse. Y aquí los tenemos nuevamente oprimiendo al pueblo de Israel. Esto es lo que sucede, mi querido, mi querida, cuando nos encontramos con el Señor. Él nos hace libres, comenzamos a caminar con Él, pero atención, se nos olvida destruir por completo a los enemigos que mañana, en un tiempo después, estos van a reaparecer, atención, en el desierto que el Señor permite para moldear nuestras vidas, para tratar con nosotros. Reaparecen estos enemigos que en algún momento atrás no destruimos por completo en su totalidad. Las escrituras siempre muestran la esclavitud a las que otras naciones sometían a Israel como la consecuencia ¿de qué? De su pecado, de su desobediencia, haciéndonos ver que nuestra realidad está íntimamente relacionada con nuestra condición espiritual. Pues siempre actuamos conforme a aquello que nos domina o en lo que hemos puesto nuestro corazón, nuestra esperanza y que terminamos adorando. Lo que tú no destruyes hoy, mañana te puede destruir a ti, o te puede oprimir, o te puede esclavizar. A lo que la palabra del Eterno dice en Juan capítulo 8, verso 34 al 35. Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. A diferencia, el Hijo sí queda para siempre en casa. Así el que adora el dinero no solo pone su esperanza y corazón en el dinero, sino que hace todo lo que considere necesario para obtenerlo. Y lo mismo sucede con el sexo, el placer, el poder, la fama, etc.
Todas esas cosas el mundo las considera de gran valor por cuanto según su criterio define lo que somos y nos obligan a vivir en pos de ellas, incluso cayendo en multitud de pecados por obtenerlas. En Romanos capítulo 6, verso 16 al 18, la palabra del Eterno dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La libertad que Dios nos ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo no es para agradar a otros, al mundo, ni ser aceptados por ellos, por el mundo. Pues Dios nos ha dado su amor aún desde nuestra condición de esclavos del pecado para redimirnos, o sea, rescatarnos conforme a su gracia y restaurarnos en nuestra condición de hijos y pueblo suyo. Por tanto, mi querido y querida, herederos por derecho de todas sus riquezas, promesas y bondades. Entonces surge una primera pregunta en este devocional: ¿qué nos puede ofrecer el mundo, el hombre, el ser humano, si ya lo tenemos todo en Cristo? Es por esto que el consejo que nos da las Sagradas Escrituras en la pluma del apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 23. Por precio, sí, por precio de sangre, en la cruz del Calvario fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. En este día quiero invitarte para que te hagas las siguientes preguntas. Si eres libre de toda culpa, de todo pecado, por la sangre de Jesucristo, ¿por qué habrías de volver atrás? ¿Por qué habrías de volver a la esclavitud de la cual el Señor te hizo libre? Segunda pregunta: ¿qué has tenido que hacer por alcanzar tus objetivos? Pregunta: ¿te has sentido esclavo o esclava? Y tercera pregunta: ¿cómo has experimentado tu libertad como creyente e hijo de Dios, hija de Dios? Quiero invitarte para que oremos al Eterno en el nombre de Jesús. Amado y soberano Dios, glorioso Dios, que por tu gran amor y por tu gran misericordia y por tu sangre bendita me has hecho libre de toda esclavitud. Señor, solo puedo decir en esta hora que me siento gozoso, que me siento feliz de conocerte, de encontrarme en esta hora unido a ti, mi Señor. Pero en esta hora, Dios, me uno a la oración de mi hermano, mi hermana, aquel amigo, amiga que se conecta a este devocional para decirte, Señor, que hoy renunciamos a toda atadura espiritual que nos pueda tener cautivos o que nos pueda estar desviando de nuestro caminar contigo. Pero también, Señor, oramos, Padre Celestial, porque tú libres a nuestra familia, pero también a nuestra nación de toda esclavitud, de todo pecado, de toda corrupción,
Y de esta manera, Señor, en nuestra nación, nuestros líderes dirijan con temor a ti y nuestras familias se dirijan con temor a ti, Señor. Padre, en esta hora, como pueblo tuyo, pueblo santo, pueblo adquirido por ti, celoso de tu adoración, hoy celebramos tu amor y justicia con testimonio y rectitud. Señor, en esta hora te oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, todo honor, toda alabanza. Amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo. Que la gloria del Eterno resplandezca sobre tu vida, sobre tu casa y sobre los tuyos. Hasta una próxima oportunidad.